Shalom, shalom, estimada iglesia en línea, UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en el canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo tiempo de prédicas, enseñanzas bíblicas, estudios bíblicos, palabra profética. Bueno, hoy como siempre con un tema maravilloso, vamos hoy a hablar acerca de la dignidad que el Eterno nos ha dado y que el enemigo siempre ha luchado por quitarnos esa dignidad, ese respeto, ese valor, esa solemnidad que el Eterno tiene para con nosotros y que nos dio desde la fundación del mundo, cuando Él creó a Adán y Eva, nos creó también a nosotros y nos dio una dignidad. Hoy vamos a saber a profundidad qué es la dignidad y varios personajes bíblicos que fueron atacados en su dignidad en la Biblia. Y hoy en día muchos ejemplos de la vida actual que también han sido atacados con la dignidad, es decir, han tenido problemas de ataques en su dignidad o faltas de respeto. Y hoy vamos a entrar a lo profundo, a escudriñar y a cavar y a entrar como a recabar esas verdades bíblicas para que podamos ser restaurados, para que podamos ser enseñados, para que podamos ser reconciliados con el Padre Eterno y con nosotros mismos, y que esto nos quede como una reflexión, como entrar a un pensamiento profundo de nosotros mismos, de cómo el enemigo por tiempos ha venido queriendo dañar la dignidad del nombre del Eterno, del nombre del Señor Jesucristo y del nombre de su palabra y del nombre del ser humano que el Eterno creó. Así que todos bienvenidos, prepárense lo que más les guste y vamos a entrar en materia, primeramente orando. Padre Eterno, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, muchas gracias por todo lo que harás. En esta hora presento delante de ti mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, para que seas tú tocándolo, llenándolo, y que seas tú ministrando a las personas que van a conectarse a través del canal de YouTube de Prédicas Directas al Corazón. Te doy gracias, Padre Eterno, porque hasta aquí nos has traído con vida. Muchas gracias por la salud, muchas gracias por la vivienda, muchas gracias por el alimento, el vestuario, la paz que eres tú. Muchas gracias, Padre Eterno. Presento la vida de mis hijos, de mi familia, de todas las personas que nos colaboran, que nos apoyen, que interceden por nosotros. En esta hora, con el poder y con la autoridad que tú me has dado, yo ato, enmudezco, cancelo, corto, echo fuera todas las huestes de maldad, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, quedan sin poder y sin autoridad para actuar, para operar, para oponerse, para distraer durante el tiempo que vamos a estar aquí conectados con toda esta audiencia que nos conecta desde diferentes puntos del país y de otros lugares remotos del globo terráqueo que tú les has permitido conectarse a través de YouTube. Muchas gracias, Padre Eterno. En esta hora, con el poder y la autoridad que tú me has dado, yo corto y cancelo toda hechicería, toda brujería, todo tabaquismo, todo chamanismo, toda invocación de demonios que quieran hacer en la atmósfera, a través y alrededor. Queda sin poder en el nombre de Jesucristo. Aplico la poderosa sangre de Jesucristo desde la cabeza a los pies, a mis hijos, a mi familia, a los elementos de grabación, a los lugares a donde tú nos permites llegar, grabar el contenido. Muchas gracias, Padre Eterno, porque mayor es Jesucristo que vive dentro de mí
que todo lo que está afuera, alrededor, en el mundo, que es el diablo, que está derrotado. Me aplico la poderosa sangre de Jesucristo desde la cabeza a los pies. Me declaro libre en espíritu, en alma, en cuerpo. Pido perdón si te he ofendido con pensamientos, con palabras, con obras. Lávame, límpiame, restáurame, transfórmame, cámbiame, libérame, para que yo sea un vaso útil a tu reino, Padre eterno. Y te doy gracias por la paz de Colombia, que eres tú en cada corazón, y te doy gracias por la paz de Israel, que eres tú en cada corazón. Padre eterno, dame mucha sabiduría para enseñar, ciencia, conocimiento, revelación, inteligencia divina, denuedo, palabra profética. Guíame con tu Santo Espíritu para que yo pueda hablar con toda la autoridad que tú, Padre eterno, me has delegado. Gracias, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque mayor eres tú. Gracias porque ya tú venciste los poderes de las tinieblas. Y gracias por este tiempo. Gracias por los nuevos suscriptores que llegan aquí al canal de YouTube. Y muchas gracias, Padre eterno, por esta bendición de tu palabra, que podamos llegar a todas las personas que nos conectan desde países, pueblos, naciones, regiones. Gracias, gracias porque eres tú el que hace posible que podamos llegar a través de esta palabra a muchas personas. Gracias, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya entonces con esa oración importante vamos a dar inicio con el tema de hoy: golpe a la dignidad, ataque de el enemigo a nuestra dignidad, a nuestro valor, a nuestra solemnidad que el Eterno nos ha dado, porque el Eterno es digno, el Eterno es soberano, el Eterno es sobre todo los demás diosesitos con D minúscula. Él es supremo, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero y Él es el último. Así que Él es todo. Y la Biblia dice que Él es digno. La palabra digno significa que Él no está manchado, que Él es merecedor de respeto, que Él es invaluable, que Él es Señor de señores, que Él es Rey de reyes, que Él es el príncipe de paz en nuestras vidas. Así que Él es digno. Cuando nosotros decimos esa persona es digna, significa que esa persona se merece el lugar a donde el Eterno la ha puesto, o el cargo, o lo que tiene. Cuando uno dice esa persona es digna de merecer eso, significa que tiene como todas las calificaciones para recibir. Por ejemplo, cuando hemos visto historias bíblicas de hombres y mujeres que fueron dignos, como en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es la galería de los hombres y de las mujeres que tuvieron fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y quedaron registradas esas personas en Hebreos capítulo 11, que es la galería, podemos decir, de personas que son dignas de ser reconocidas y de ser recordadas por sus acciones, por sus actos heroicos. Hebreos 11. Así que, así como el Eterno permitió que quedara ese capítulo 11, dándole honor y dignidad y respeto a esas personas, asimismo Él quiere hacer con nosotros sus hijos, que se llaman cristianos. Permítanme acá, ustedes tómense lo que más les guste. Yo traje, en este día de hoy, traje una aromática de mora, así que ustedes tómense lo que más les guste. Wow, está muy rica para remojar la garganta. Así que cuando nosotros hablamos que el Eterno es digno,
estamos hablando de que Él se merece el respeto, no solamente de los ángeles que lo respetan, la naturaleza, la creación y el ser humano creado. Pero vemos que el ser humano es el único de todo lo que Dios creó que no respeta a su creador. Y por eso hoy vamos a hablar de la dignidad. Vayamos al texto que nos ocupa. Vamos a estar en Efesios capítulo 5, en el versículo 27. Efesios 5, hoy voy a leer la Biblia Reina Valera 1960, 5:27. Someteos los unos a los otros, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia, pero voy a leer un poquito más arribita, podemos leer desde el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Repite 2 veces mancha, porque hoy vamos a hablar acerca de las manchas y de las arrugas. Las manchas y las arrugas que no solamente le da al ser humano, al hombre o a la mujer, sino que esas manchas y esas arrugas son espirituales. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la dignidad y cómo el enemigo nos quiere manchar y cómo el enemigo nos quiere arrugar la dignidad. Este tema, mientras el Eterno me lo entregaba, me ponía que va a ser un tema de reflexión, que va a ser un tema de, hágase de cuenta como cuando uno entra profundamente a discernir, como cuando uno comienza a reflexionar, como cuando uno comienza a reconocer, no solamente si el enemigo lo ha manchado a uno, o si uno ha manchado la dignidad de otras personas. Así que bueno, ¿sabías que Dios es digno, merecedor de respeto y admiración y gloria? Cuando decimos gloria a Dios, ¿qué significa? Dios sea honrado, Dios sea respetado, Dios sea merecedor de dignidad, Dios sea merecedor de mucho valor, de mucha reverencia. Eso significa cuando decimos gloria a Dios. Nosotros no podemos decir gloria a Dios por cualquier cosa, o como dicen otros, entonces repetimos lo que otros dicen. No, tenemos que saber cada palabra que decimos qué significa. Hoy veremos cómo el enemigo, el diablo, anda alrededor del ser humano para atacar la dignidad, el valor, la esencia y la mayor, digamos, mancha o arruga la sufre mucho la mujer, nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una pelea casada entre el diablo y nosotras las mujeres, que eso fue declarado desde el huerto del Edén, cuando el Eterno declaró para Adán, para Eva y para el diablo juicios que vendrían a partir de ahí, de esa desobediencia. Y vemos que a la mujer le declaró que ella tendría hijos con mucho dolor, el parto, que sabemos que el parto es muy doloroso, y le declaró también a la mujer que el diablo la iba a atacar en su caminar, y le declaró también a la mujer que la mujer estaría sometida por medio del hombre. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer fue la que incurrió en la desobediencia, y sobre la mujer vino la mayor carga emocional y espiritual en todas las áreas.
Sí, entonces, bueno, continuamos acá. Déjame, yo me acerco un poquito más para tener esa disponibilidad. Vamos entonces a continuar con el tema que nos ocupa en este día. Estamos hablando acerca de la dignidad y cómo el enemigo ataca nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra esencia, como pudiéramos decir, que es cuando el enemigo hace cosas constantes y desde nuestra niñez inclusive para dañarnos y para que cuando crezcamos y seamos adultos tengamos una dignidad, una esencia, un valor, como siempre el enemigo quiso aplastar no solamente al Eterno, sino que también quiso aplastar al ser humano que el Eterno creó que somos nosotros. Entonces tenemos una lucha. Y como lo hablábamos en el segmento anterior, Adán y Eva y el diablo tuvieron consecuencias, cada uno, hasta el día de hoy. En Hebreos 3.15, que estábamos hablando de Hebreos 3.15, hoy estoy leyendo la Biblia, lenguaje actual. En Hebreos 3.15, la palabra de Dios dice, estoy en Efesios, voy a Hebreos, me gusta mucho Hebreos porque Hebreos significa los que cruzan al otro lado. ¿Al otro lado de qué? De la circunstancia y de la prueba. Voy a dejar por aquí a Efesios 5 señaladito para más adelantico y voy a Hebreos 3 versículo 15, 3:15. Dice la palabra de Dios así. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés. Está hablando cuando el Eterno nos habla, como hoy, y nosotros tomamos la decisión de volvernos en contra, o hacer como que no oímos, o tener una actitud como que no nos importa. Y por eso aquí la palabra de Dios dice que no hagamos eso que hicieron en el desierto el pueblo de Israel, cuando Moisés les hablaba y ellos endurecían el corazón. ¿Qué significa endurecer el corazón? Es cerrarlo y no permitir que la palabra entre. Mucha gente hoy en día está endurecida su corazón y por eso ustedes ven que por mucho que haya Biblia, prédicas, alabanzas, corrección a través de la palabra, la gente no cambia, porque endurecieron como una piedra su corazón, es decir, no dejan que entre nada de Dios en ellos. Pero el diablo es el que pone esa dureza. Recuerden que el Eterno creó el corazón como el de Él, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos a imagen y semejanza, que nosotros nos parecemos, no somos iguales, pero nos parecemos al Eterno. Entonces tenemos la esencia del Padre Celestial, el Adán, que no es el ADN, sino el Adán. Adán, que significa el cimiento de Dios en el ser humano. Entonces cuando el ser humano toma la decisión de no querer obedecer, pues el Eterno lo deja libre, que haga lo que quiera, pero tendrá consecuencias. Entonces vivir obedeciendo a Dios y obedeciendo su palabra. No somos perfectos porque todos nosotros luchamos con debilidades, con tentaciones, con pecados. Como lo decía yo en la prédica pasada, que tal vez algunas personas quedaron con preguntas e interrogatorios de cuando dije que, digamos, yo no tengo debilidad por los hombres. No es que no me gusten, sí, obvio, pero mi parte emocional ya
como el Eterno la restauró y la sanó, entonces ya no tengo esa necesidad de tener que estar con un hombre a mi lado para poder ser feliz, para poderme sentir plena, para poderme sentir llena, para poderme sentir que si valgo. No necesito ese tipo de dependencia emocional, a eso me refería, porque digamos que el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. Obviamente uno necesita, pero cuando ha aprendido a poner su dependencia y sus necesidades en el Eterno, Él las llena. Y entonces nosotros no andamos con esos faltantes y esos vacíos y llenando vacíos de personas y de cosas, porque Él nos llena en todas las áreas. A eso me refería. En primer lugar, dignidad de mujer. Voy a hablar de la dignidad del ser humano, pero en este momento me voy a referir a la mujer y más adelante a la dignidad del hombre. Digamos que en la Biblia hubieron muchas personas que sufrieron de atropello a su dignidad. ¿Qué significa? Que es cuando el enemigo hace lo mismo que hizo con Job, zarandearlo, remecerlo, para de alguna manera tumbarlo y hacerlo desfallecer en su fe y en su valor hacia el Eterno. Y como le dijo la esposa, maldice a Dios y muérete. ¿Qué significa? Que Job no guardara más su respeto hacia el Eterno, la dignidad hacia el Eterno. Y el enemigo lo que hizo con Job fue atropellarle su dignidad, porque todo se le vino encima. Perdió todo lo económico, perdió todo lo material, perdió a los hijos, perdió a los amigos, entre comillas, y perdió a la esposa, porque la esposa también le dijo, maldice a Dios y muérete, como quien dice, eres un estorbo. Entonces se le vino el mundo encima. Mas sin embargo él comenzó a discutir con Dios. Léanse toda la historia de Job. Y Dios comenzó a debatir con Job y a hacerle preguntas profundas de quién había creado el universo, que cómo era posible que los planetas se suspendieran en el aire sin que nada los sostuviera, que le hizo preguntas a Job, porque Job discutió con Dios. Y ustedes saben que si ustedes o yo queremos pelear con Dios, Él siempre va a ganar. Nosotros no vamos a ganar nada, sino que vamos a quedar en ridículo y a perder. Vemos en la historia de la Biblia que Lea fue atropellada en su dignidad, porque el papá la vendió para Jacob por 7 años de trabajo. Y probablemente Lea no quería casarse con Jacob. Probablemente Lea no le gustaba Jacob como hombre, porque a uno le gusta un tipo de hombre y al hombre le gusta un tipo de mujer. Y ustedes saben que en el tiempo antiguo casaban a las parejas a la fuerza, por conveniencias de apellidos, por conveniencias en ese tiempo, de la misma raza, de la misma estirpe, por conveniencias políticas. Hay muchos tipos de relaciones o matrimonios, que no solamente es entre un hombre y una mujer. Hay matrimonios, que ya lo he hablado en otras predicas, espirituales, entre empresas y empleados, entre la iglesia y la congregación, entre políticos. Hay matrimonios espirituales también. Entonces, en este caso, esto era un matrimonio arreglado para la conveniencia de Labán, que era el papá de Lea, que le convino aprovecharse de Jacob, sacarle el jugo, poniéndolo a trabajar para él ganar beneficios. Entonces, esto fue un ataque, un irrespeto a la dignidad de Lea, porque en ese tiempo, acuérdense que era así. Así que esta mujer Lea no solamente fue atropellada de su propio papá, que la utilizó,
sino que después del matrimonio Lea fue irrespetada, constante, continua, y hasta la muerte de Lea, ella fue irrespetada por Jacob de muchas formas. Entonces era un ataque a su dignidad. ¿Qué es la dignidad? Lo que tú vales, lo que tú tienes, lo que tú portas, tu esencia, tu valía, tu valor, lo que Dios te dio, que es el respeto propio que Dios te da a ti, pero no solamente eso, sino que tú mismo o misma te das, y el que nos debe dar el ser humano, que se llama prójimo. Nosotros debemos respetar a los demás y los demás deben respetarnos a nosotros. Quien digamos, pida respeto, debe dar respeto, porque hay personas que piden respeto. Respéteme, y hacen valer su derecho al respeto, pero no respetan a nadie. Y el respeto no solamente se da, sino que también lo que das recibes. Así que en este caso, Lea fue irrespetada en su dignidad porque ella fue utilizada todo el tiempo de manera emocional. Todo su ataque a la dignidad fue emocional. ¿Qué significa? A su esencia como mujer, como persona, como ser humano. Fue agredida, fue atropellada, fue dañada, fue utilizada, fue irrespetada, fue tenida en poca estima o en poco valor. Ustedes saben que hay personas que no nos han estimado, que no nos han valorado, que no nos han querido, y esas personas se les llaman irrespetuosas. Y son personas que pasan por encima de otros, no importa si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son ancianos, ellos pasan por encima de los demás e irrespetan a las personas, que eso se llama ataque a la dignidad. Yo sé que mientras estoy predicando, muchas personas que están escuchando esta prédica se están sintiendo confrontadas y también se están sintiendo reflejadas en mis palabras, que las han o los han irrespetado en muchas formas, y ellos o ellas han irrespetado a otras personas también, porque esto es un ir y un venir. Entonces, en Génesis capítulo 29, desde el versículo 23 al 27, en Génesis, vayamos ahí, estoy hoy leyendo la Biblia, estoy leyendo hoy Génesis 29, desde el 27, gracias Padre Santo, ahí dice: Jacob sirve a Labán, ¿sí?, por Raquel y Lea. Recuerden que esta es una historia que yo les he compartido varias veces porque tiene mucho contenido. Pero en el versículo 27, ¿qué pasó? Estamos hoy hablando de ataque a la dignidad. De una mujer de la Biblia que se llamaba Lea. En el versículo 27 dice, bueno, mire este convenio que hizo el papá de Lea con Jacob. Venida a la mañana, estoy en el versículo 25, he aquí que era Lea y Jacob. Entonces, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que de la mayor. ¿Sí? Versículo 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Es decir, lo que le dijo es cumple tu deber de esposo esta semana y sigue trabajando por la otra hija. Entonces, ataque a la dignidad de Lea, porque realmente no era la mujer que Jacob amaba. Entonces, imagínense uno ser utilizado y tener un esposo o una pareja que uno sabe que no lo quiere, sino que quiere a otra persona.
pero que está con uno por una conveniencia. Entonces, ataque a la dignidad. En este caso, lea un personaje bíblico. En segundo lugar, dignidad sexual. Sabemos que toda la parte sexual son pactos con Dios. Cuando hablamos de la parte sexual, desde un beso hasta una caricia, hasta una mirada, hasta una intención, hasta el acto sexual mismo, la relación sexual, son pactos. ¿Por qué? Porque son alianzas, son entregas. Inclusive cogerle la mano a una persona, cuando saludamos a una persona, también se puede convertir en una alianza. Entonces hay actos, que no solamente es el acto sexual ya entre un hombre y una mujer, sino que hay otro tipo de actos también que pueden ser sexuales. Las palabras, las miradas, la complicidad, el contacto físico intencional, un hombre casado mirar a otra mujer con intenciones sexuales, una mujer casada mirar a otro hombre con intenciones sexuales, una mujer soltera, un hombre soltero, intenciones sexuales, todos esos son actos. Y sabemos que el mayor acto y para Dios es cuando nosotros a conciencia decidimos o tomamos la decisión de pecar y pensamos que eso no nos va a traer consecuencias en nuestras vidas, pero sabemos que el Eterno dice: tú siembras y vas a recoger de lo que sembraste, sea bueno o sea malo, siembra y cosecha. Entonces, el acto sexual sabemos que se da entre el hombre y la mujer en el matrimonio solamente, pero hay un irrespeto hacia la sexualidad, porque nosotros pensamos que este cuerpo nos pertenece y que es mío y que yo soy dueña y señora de mi cuerpo y que yo hago lo que me da la gana con él. Estamos equivocados, porque este cuerpo le pertenece al que lo creó, incluyendo todos los órganos sexuales y todos los sentidos, todo lo que tenemos es de él. Entonces, cuando vemos este ataque a la dignidad sexual, ¿qué significa? Hoy en día, y en los colegios se está propagando eso bastante, entre los niños, y no solamente en el colegio, en la televisión, en los videos, en la música. La intención es sexual, pero ¿cuál? Desviación, o sea, darle a entender al niño que no es niño, sino que es niña, y a la niña que no es niña, sino niño, y que pueden mutar entre ser niños, niñas, y vemos en los colegios esa tendencia de la cual la Biblia lo declaró, lo dijo con anticipación el Eterno, declaró que como en los días de Sodoma y de Gomorra vendría la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, que cuando estuviera el mundo otra vez así, sería la venida otra vez del Señor Jesucristo por su pueblo, y estamos ya ahí. Entonces en los colegios hay un ataque a la dignidad sexual de los niños y de las niñas directamente. Por eso a los niños, entre ellos se tratan de gays, entre ellos se tratan de niñas o de mujercitas o de como si fueran no niños sino niñas. Entonces, ataque a la dignidad sexual. Y los niños entre ellos mismos constantemente, como están escuchando entre los adultos, esa agresión, porque los hombres adultos también se agreden en su dignidad sexual y se tratan de una manera como si fueran no hombres varoniles y masculinos, sino como si fueran mujeres. Entonces se dicen niñas, se dicen locas, se dicen gays, ellos mismos se maldicen su dignidad sexual como personas, como hombres, y dejan que otros maldigan su sexualidad y su dignidad, su esencia de hombres. Y hay mujeres que entre ellas mismas también se tratan con irrespeto
y se dejan agredir su dignidad sexual como mujeres y ponen como en tela de juicio si de verdad sí son mujeres o realmente son hombres. Entonces por eso hoy en día hay una tendencia que se llama transexualismo, que es tramitarte de hombre a mujer o de mujer a hombre. Entonces eso, ¿quién lo hace? El enemigo, que es el que siempre ha atacado la dignidad del hombre y de la mujer. Y esto comenzó desde el huerto, cuando el Eterno le dijo a Eva: tendrás los hijos con mucho dolor, serás sometida por tu esposo y serás constantemente atacada en tu caminar por el enemigo, por el diablo, en el calcañar, que significa que ella iba a caminar con dificultad en la tierra. Y ustedes saben que el mayor ataque es sobre nosotras las mujeres. Entonces vemos que en la Biblia hubo una violación de una joven llamada Dina, que yo ya les di una prédica. En Génesis capítulo 34 se habla de una joven que fue engañada por otro joven y la violó, siendo ella una niña virgen, una jovencita. Fue un ataque directo a su dignidad, porque las mujeres que eran violadas quedaban deshonradas en ese tiempo y ya eran vistas como mujeres repudiadas por la sociedad, es decir, como que nadie se casaba con ellas, quedaban como, hágase de cuenta, como desechables, como mujeres que se les puede decir mujeres que no eran tenidas en cuenta para un matrimonio de ahí en adelante. A Dina le pasó exactamente eso. Y su ataque fue directamente hacia su parte sexual, hacia su virginidad, hacia su esencia de princesa, hacia su esencia de doncella. Una doncella era una mujer joven que nunca había tenido relaciones sexuales y que se estaba guardando para un solo hombre, para el matrimonio, para ser esposa de ese hombre y darle hijos a ese solo hombre, y esas mujeres eran llamadas doncellas. Y este hombre joven la violó y le quitó a ella la dignidad, la atropelló, la manchó, la arrugó, porque la manchó espiritualmente y físicamente, la arrugó por dentro. Su corazón se arrugó, como cuando uno dice tengo el corazón como una pasa, está arrugado. Cuando nos han hecho algo que nos ha puesto supremamente tristes y que por dentro quedamos arrugados. Hay muchas mamás y muchos papás y muchos hijos y muchas hijas que tienen el corazón arrugado, es decir, cargan una profunda tristeza en su ser, en su corazón. Entonces, en Génesis capítulo 34 vemos esta violación de esta jovencita que le trajo a ella de por vida una deshonra. La convirtió en una mujer indigna, que significa una persona que no era merecedora de tener ningún esposo, pero no fue culpa de ella, fue la maldad de un hombre. Por eso yo les digo, la pelea que tiene el enemigo con nosotras las mujeres es a muerte, y él nos quiere en primer lugar siempre volver mujeres indignas. Por eso muchas mujeres caen en la prostitución, porque el enemigo las lanza ya para quitarles la dignidad, la esencia, el valor, para que esas mujeres no puedan tener una vida realizada como esposas, como madres, como mujeres de un hogar y de un esposo, sino que sean mujeres que sean tenidas en cuenta como indignas, es decir, que nadie las respete, que nadie las valore, que nadie las mire y que nadie las reconozca para un matrimonio. Y por eso cuando nosotros vemos a una mujer que ha caído en la prostitución, porque cuando ustedes vean a todas esas mujeres en ciertos lugares de todos los países y ciudades que están ellas, y hoy en día también
están ellos, porque también el hombre se prostituyó no solamente en el Antiguo Testamento, teniendo muchas mujeres como David, teniendo muchas mujeres como Salomón y teniendo esposas, concubinas, o sea, esposas y amantes como Jacob tuvo, como Abraham, como todos los hombres del Antiguo Testamento que vimos, que ellos tenían esposa y amantes. Pero el descontrol y la prostitución más fuerte la cometieron David, Salomón, que fue el hijo de David, que se dedicaron al desenfreno sexual y eran prostitutos sexuales. Lo que pasa es que en ese tiempo siempre se veía era la mujer como la prostituta. ¿Qué significa la palabra prostitución? Significa que no se guarda para una sola persona, sino que su sexualidad se la entrega a cualquier persona por dinero, por placer, por conveniencia, por engaño, por diversión, por muchos motivos que tiene la persona, hoy en día sea hombre o sea mujer, que está practicando la prostitución. Entonces, cuando nosotros vemos a una mujer que está en la prostitución, el enemigo la lanzó allá, ¿a través de qué? De una violación que puede venir desde la misma casa, el papá, los hermanos, los primos, los tíos, los amigos de la familia que llegan a la casa y tú te confías de que esa persona es buena, que yo la conozco hace mucho tiempo y que es inofensiva, y en un minuto que tú te descuides puede venir una violación. Entonces viene sobre todo por que el papá abandona a la mamá y los hijos, las hijas mujeres quedan sin cobertura de padre, y ellas comienzan a buscar hombres que las protejan, que las cuiden, que las amen, que las provean económicamente y emocionalmente y espiritualmente, y comienzan a vagar, a caminar, a buscar y a entregarse a uno y a otro hombre buscando la cobertura que papá dejó en casa. Entonces de ahí viene esta conducta que nosotros ya le llamamos hoy en día la profesión más antigua, que se llama la prostitución. Así que es un ataque a la dignidad cuando una joven es violada o un jovencito es violado, porque se ataca su sexualidad. ¿Qué es la parte sexual? La parte sexual es un lazo. Hágase de cuenta como si uno se agarrara a un cabo, a una cadena. Cuando tienes relaciones sexuales con una persona, así sea una sola vez, quedaste unida de por vida a esa persona, como si te hubieras casado con ella. La sexualidad no es un juego. Y así la persona se vaya, termines la relación, no vuelvas a estar con esa persona, quedaste casada, unida de por vida con esa persona, y con la otra, y con la otra, y así. Se llaman matrimonios sexuales, que hay que romper cuando llegamos a Cristo. Entonces digamos que por eso se habla tan mal de la profesión del modelaje, porque en el modelaje de hombres o mujeres, las personas que tienen una autoridad económica en los medios de comunicación, que tienen los medios para darle lugares a esas niñas, a esos jóvenes en cualquier posición del modelaje, utilizan ese poder para hacer intercambios de poder a cambio de la parte sexual. Y por eso hemos visto que yo estuve en el modelaje mucho tiempo. Fui modelo. Mi pasarela era llamada pasarela de impacto. Cuando yo modelaba, la gente me decía: tú modelas muy lindo. Modelo de fotografía, nunca hice desnudos, ni
ni estuve pues como en cosas que tenían que ver con la parte sexual. Siempre modelando, pero ropas bonitas, para empresas, pasarelas, cosas así como lo vemos hoy en día, eventos. Pero hay otra clase de modelaje que es la que la gente más cuestiona, y es un modelaje que es, digamos, tras bambalinas, tras cortinas. Está la modelo, pero detrás de la modelo están los empresarios, y detrás de los empresarios también hay empresarias que también son bisexuales o lesbianas, y van detrás de las modelos mujeres y de los modelos hombres. Entonces les ofrecen cosas a cambio de llevarlos a otro país a modelar, llevarlos a una marca, llevarlos a una portada, llevarlos al cielo, como se dice, a cambio de favores sexuales. Y la jovencita o el jovencito, para poder triunfar, hace todo lo que sea necesario, prostituyéndose sexualmente en esos medios y triunfar, ¿sí? Pero vemos que todas estas personas que han hecho ese tipo de intercambios de poder por sexualidad, esa misma gente que los sube al poder o les da los nombres o los pone en frente de portadas, de publicidad, de comerciales, de televisión, esa misma gente luego les ataca la dignidad. Y por eso los escándalos que hemos escuchado de reinas de belleza, de modelos, de presentadores, de presentadoras, de artistas, de cantantes. ¿Por qué? Porque intercambian. Te doy esto, pero tienes que hacer estas cosas a nivel sexual, y luego les atacan la dignidad, sacando a la luz eso que ese modelo hombre o esa modelo mujer hizo para triunfar. Entonces, el ataque a la dignidad en la parte sexual. La parte sexual es tan sagrada para Dios. Y yo creo que yo hubiera llegado demasiado lejos como modelo, hubiera llegado demasiado lejos como cantante, demasiado lejos como presentadora, si yo hubiera accedido a intercambiar poder a cambio de favores sexuales. Entonces, haces esto, yo te pongo, pero tú tienes que pasar por las manos de 3 o 4 personas sexualmente para que te puedan dejar llegar. Entonces, no cuestiono que todos los que están ya en el poder o que triunfaron pasaron por ahí. Yo no soy Dios para juzgar eso, pero estoy segura de que mucha mayoría de personas tuvieron que hacer intercambios de poder a cambio de favores sexuales para poder llegar a ser reconocidos en los medios. Entonces hoy estamos hablando del ataque a la dignidad. ¿Por qué? Porque la parte sexual es sagrada para Dios. Cuando hablamos de la palabra sagrada, significa que es algo intocable. Y la gente no es consciente de que su parte sexual es un pacto, una alianza, un matrimonio. Sea que te unas por unos días, por unas horas, por unos meses con una persona, te casaste con esa persona sexualmente. Y por eso la prostituta o el prostituto hombre están tan encadenados a todas esas personas con las que han tenido relaciones sexuales, como estaba María Magdalena, que más adelante lo vamos a mirar, qué era lo que pasaba con María Magdalena. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, María Magdalena no solamente era prostituta, su profesión, sino que ella tenía más cosas, porque la Biblia dice que de ella salieron 7 demonios diferentes. O sea que no solamente era prostituta, sino que tenía más cadenas de otras cosas.
Entonces vemos en la Biblia a María Magdalena. ¿Por qué Magdalena? Porque era de una región que se llamaba Magdala. Entonces Magdalena. Estaba también la mujer samaritana, que nosotros sabemos que la mujer samaritana, permítanme acá, acomodo una cosita. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que harás en mi vida. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que las personas que estaban haciendo todo este tipo de cosas eran personas que, digamos, de alguna manera se equivocaron o que cayeron ahí porque no eran conscientes. Pues si es un niño o una niña, sí, sabemos que en realidad los niños no tienen la culpa de los errores de los adultos. Pero cuando ya son personas adultas que son conscientes de lo que están haciendo, no podemos nosotros decir que fue que se equivocó. O en otros momentos hay engaños, por eso yo les decía los engaños del modelaje. Yo estuve mucho tiempo en el modelaje, después tuve mi propia academia de modelaje, yo dirigía a las niñas, yo era la profesora, la directora de mi propia academia y sé qué responsabilidad se tiene con esas niñas porque se van sintiendo bonitas, se van sintiendo atractivas, se van sintiendo que ellas pueden manejarse en solas y eso después se le convierte en un problema a la academia, porque si la niña se va con un hombre o con un joven o con cualquier persona y dice que estaba en la academia de modelaje, luego los que tenemos que pagar las consecuencias somos nosotros ante los padres, que los entregan a sus hijos, a sus hijas como alumnos. A mí me pasó. Yo cuidaba a mis alumnas, pero algunas de ellas comenzaron a coger vuelo y hacían otras cosas y decían que era que estaban en la academia mía y estaban en una rumba, en una finca, estaban en otras partes con otras personas. Entonces, por eso yo les digo a ustedes que es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo Buscando de... dispositivo. Espérense, conectando. Es acá que hubo una fallita técnica, entonces la estoy acomodando. Bueno, entonces ya organizando todo el tema de la logística, seguimos. Y María Magdalena estaba en problemas sexuales, pero también ella estaba endemoniada, tenía problemas de rechazo, tenía problemas en la infancia, tenía problemas paternos, maternos, tenía problemas sociales, tenía problemas espirituales, trabajaba también con espíritus, con demonios, hacían de todo porque los testimonios que cuentan las prostitutas cuando dan sus testimonios es que ellas para atraer a los clientes invocan demonios, diferentes espíritus, para que los hombres las miren y las tengan en cuenta como mujeres pues de esa vida, ¿sí? Entonces vemos que la mujer tiene esas luchas y el hombre hoy en día también, porque desde el Antiguo Testamento el hombre también luchaba con la parte sexual, no es que solamente la mujer, porque a veces solamente ponemos a la mujer como responsable de que es la que peca, la que cayó, la que es débil, la que es vulnerable. No, el hombre también desde el Antiguo Testamento estaba metido en todos esos problemas de prostitución. Lo que pasa es que como el diablo nos odia tanto a nosotras las mujeres, ¿qué pone? Pone que la responsable de todo sea la mujer y que el odio de los hombres sea hacia la mujer.
y que la que no merece respeto sea la mujer. Y ustedes por eso ven que la Biblia lo declaró. El hombre se pondría encima como a oprimir a la mujer. La Biblia dice que el hombre se enseñoreará de ti, es decir, que el hombre como humillando a la mujer, como haciéndola sentir de que ella no vale, de que ella no es importante. Así que por eso vemos en este momento de la historia que María Magdalena tenía muchas situaciones conflictivas sin resolver en su vida personal. No era solamente la prostitución, porque cuando un hombre quiere ofender a una mujer porque él es machista, entonces la trata de que ella es como María Magdalena. O sea, lo que está diciendo es que ella tiene no solamente problemas en la parte sexual, sino con demonios, con espíritus de la infancia, una cantidad de conflictos sin resolver. Y hay hombres que han ofendido a las mujeres diciéndoles que son Marías Magdalenas. ¿Por qué? Porque ellos se sienten con autoridad moral de cuestionar la sexualidad de esa mujer cuando ellos mismos han sido iguales y peores a María Magdalena. Entonces ellos serían magdalenos también, porque son prostitutos desde la juventud y comenzaron la prostitución desde la infancia, a prostituir su cuerpo, porque es que no es solamente ir a acostarse con una persona, la masturbación, la pornografía, la lujuria, niños que se inician en la parte sexual desde jovencitos. En los colegios los niños quieren estar activos en la parte sexual y por eso se dicen que tienen novias, que tienen novios y son pequeñitos, tienen apenas 7, 8 años y ya están ennoviados porque quieren rápido comenzar la parte sexual, quieren activarse rápido, se llaman de manera precoz en la parte sexual, o sea, acelerar los tiempos sexuales. Y cuando un hombre cuestiona a una mujer y la trata, la tacha, la rotula de que es María Magdalena, que estuvo en la prostitución, que tuvo tantos hombres, que estuvo en la calle, que fue así, que le contaron, que le dijeron, que le trajeron noticias y que demás, ese hombre que rotula a esa mujer, que la cuestiona y que la señala, así como hicieron los fariseos, los hipócritas, y en el tiempo de Jesús, cuando le llevaron la mujer adúltera, el hombre era el que eran todos alrededor de esa mujer adúltera, y todos le demostraban a ella odio, rechazo, rencor, la escupían, el repudio, se burlaban, la miraban con desprecio. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso con esa mujer adúltera? Porque ellos eran igual a esa mujer adúltera. Entonces se veían reflejados ellos en ella. Y cuando un hombre le dice a una mujer, es que usted fue María Magdalena, es que usted él está diciendo que él se ve en ella, él se refleja en ella, que él ha sido igual o peor que ella. Entonces, María Magdalena tenía esos problemas, pero ella se encontró con Jesús. Jesús la encontró en su condición de prostituta, porque no solamente en el Antiguo Testamento había prostitutas, sino en el Nuevo Testamento. Y Jesús la confrontó con su pasado, con su vida, con su trayectoria, con su juventud, cómo había ella permitido caer en esos excesos sexuales con hombres, como lo que les hablaba, que muchas veces mujeres son ninfómanas, a ellas les gusta muchísimo el sexo y son enfermas por los hombres, y no solamente uno, con todos los hombres que ellas puedan estar, porque tienen una enfermedad que se llama ninfomanía, que es una enfermedad que la mujer se siente insaciable sexualmente, es decir, que nunca está satisfecha sexualmente. Y cuando la mujer cae en esas ninfomanías, cae en la prostitución.
Y por eso hay mujeres que lo han dicho, que a ellas les gusta ese mundo, porque ellas son enfermas en la parte sexual, como los hombres son enfermos en la parte sexual. Entonces, vemos que María Magdalena cayó en todo eso. Pero, como les decía al inicio, hay que revisar la fuente, la raíz. ¿Dónde estaba la semilla que dio el fruto de ella como prostituta? Porque la Biblia dice que de ella salieron 7 demonios diferentes. Significa que no solamente era la prostitución, sino más cosas que ya expliqué. Vayamos a Lucas capítulo 8. Hoy estamos hablando de ataque a la dignidad. Lucas capítulo 8. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, por este tema. Libera a las personas que están escuchando y ministra profundamente al espíritu, al alma y al cuerpo de ellas y de ellos, en el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 8. Mujeres que sirven a Jesús. ¿Por qué? Porque así como las mujeres tenían tantos problemas, como todas las mujeres del mundo hemos tenido, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento seguían los problemas de las mujeres. Porque a Jesús lo seguían muchas mujeres, porque la mujer siempre ha estado más dispuesta para Dios. Por eso las iglesias, la mayoría de las que están siempre ahí son las mujeres. Porque la mujer se dispone, por ser madre, es más sensible, porque tenemos la capacidad de dar vida, somos más sensibles por la maternidad, a tener como esa disposición para Dios. El hombre no, el hombre es más duro, el hombre es más lógico, el hombre piensa es en plata, negocios, qué me produce esto, qué objetivos saco de esto, beneficios saco, o sea, el hombre piensa materialmente, la mujer piensa espiritualmente. Algunas, hay mujeres que son lógicas como los hombres y son mujeres pero parecen hombres mentalmente, son con una mentalidad de hombres porque son muy lógicas, es decir, de pronto se levantaron en una casa con un papá y una mamá que eran muy lógicos y también la mujer crece con esa mentalidad lógica. Entonces hay mujeres que parecen hombres, aunque sean mujeres, pero su mentalidad es como de hombres. Entonces María Magdalena tenía ese problema sexual y otros más que ya dije, y también la mujer de Samaria. El problema de la mujer samaritana era emocional. Ella pensaba que cambiando de maridos, ella sería feliz, como Jennifer López, la cantante. Ella es otra mujer samaritana en Hollywood. Ella cambia de esposo, de novio, de amante, y así, y mírela ya en el, digamos, en el escalón que ella está ahorita como mujer, su edad, los años han pasado y ella sigue igual. Es otra mujer samaritana, porque ella piensa que cambiando de marido ella es feliz y nunca ha podido ser feliz con ninguno de ellos. Entonces esta mujer era igual que Jennifer López, la cantante. Pasaba de un hombre a otro y no se sanaba de la relación anterior, sino que antes de terminar con este ya tenía preparado la otra víctima, y cuando ya se separaba de este ya tenía el otro. O sea, hágase de cuenta, mujeres, yo las conozco. Permítanme acá. Que son esas mujeres que uno dice no reposan sexualmente, no hacen un alto sexual para ellas, digamos, que se puedan sanar en la parte sexual, sino que ellas enlazan una relación con otra, y a los hombres les pasa igual,
antes de terminar con una pareja ya tienen a la otra, como se dice el repuesto, como si fueran llantas. Entonces quito esta llanta y pongo la otra, repuestos. Son relaciones de repuesto, pero que el hombre nunca está saciado, ni la mujer tampoco. Y esas tendencias de hombres insaciables y mujeres insaciables, hay una línea muy delgadita de homosexualidad y de lesbianismo ahí, porque la mujer realmente puede tener una línea de que realmente le gusten las mujeres y a los hombres realmente le gusten no las mujeres sino los hombres. Hay una línea muy delgadita en la parte de la promiscuidad, esa búsqueda de hombres, esa búsqueda de mujeres, realmente es cuando la persona puede tener una raíz homosexual que no la ha definido bien y la está tratando de definir buscando personas del otro sexo, pero que le gustan las personas del mismo sexo. Entonces la mujer de Samaria, esa era su enfermedad, pasar de un hombre a otro, a otro, a otro, y con ninguno era feliz. Entonces esas mujeres, María Magdalena, la mujer samaritana, eran indignas. ¿Qué significa? Mujeres que no eran respetadas por nadie, porque eran conocidas como eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo, que creo ya les he dado ese ejemplo antes. Hoy estamos hablando ataque a la dignidad. Gracias, Padre Santo, por todo. Miren, hay una predicadora que se llama Yo no la sigo. Eso me lo compartió alguien. Me compartió la historia de ella. Ella le dicen Bacheva. Se llama Diana Mendiola. Y alguien me compartió la historia de ella. Me dijo, mira, esta mujer estuvo en la prostitución desde los 8 años y después comenzó en el cristianismo y ya después pasó a enseñar cosas que tienen que ver con la palabra y la brujería. Pues eso me contaba la persona. Yo la miré un par de veces, pero no me conecté por todo lo que yo sentía yo espiritualmente. O sea, lo que yo sentía que había muchas cosas, una mezcla ahí como de intereses económicos, vender cosas, enseñar unas cosas que confunden y prácticas. Que unas están en la Biblia y otras pues la gente queda confundida. No lo digo yo, sino los comentarios que uno lee. Y ella estuvo en la prostitución y ella salió y comenzó un camino de restauración y demás, y ella cuenta todo su testimonio. Yo no la sigo, o sea, no soy seguidora de ella, pero conozco la historia porque alguien me la compartió. Y ella lucha con esa historia de su pasado, de su niñez, porque otra niña la metió en ese mundo de la prostitución. Y ella toda su vida estuvo en ese mundo. Entonces yo pienso que cuando una mujer sale como María Magdalena, que salió de ese mundo, obviamente los hombres la conocían como eso, como si ella fuera un artículo, como si ella fuera, ese fuera su trabajo y su oficio. Y cuando María Magdalena salió de ese trabajo, los que la conocieron, hombres en ese trabajo, obviamente no le creían, no la respetaban, porque ella comenzó a servir al Señor Jesús y comenzó a ayudar económicamente al Señor Jesús. Mírenlo acá en Lucas capítulo 8. Estamos ahí, dice, mujeres que sirven a Jesús. Ella empezó a servir con otras mujeres y todas ayudaban de diferentes maneras económicamente a Jesús en su llamado, en su ministerio con los apóstoles. Y todas tenían una condición, todas eran mujeres que habían salido de alguna condición, o eran unas mujeres, unas prostitutas, otras habían salido de
de el alcoholismo, otras probablemente de la brujería, otras habían salido de las adicciones, de muchas cosas. Eran mujeres que estaban buscando restaurarse con el Eterno y comenzar una nueva vida, un nuevo camino, una nueva historia al lado de Jesús, ayudándolo. Entonces yo pienso que cuando María Magdalena pasaba por ciertas partes donde los hombres la habían utilizado a ella sexualmente como mujer, yo creo que se reían, la despreciaban, se burlaban de ella, murmuraban entre ellos mismos, criticaban, le decían a otros hombres o a otras personas, yo conocí a esa mujer, yo estuve con esa mujer, ella era así, ella fue así, ella trabajó en esto, en aquello, chismes. Cuando el hombre no perdona que la mujer haya tenido otro hombre aparte de él, el machismo. Cuando el hombre se cree más digno, más santo, más puro, más merecedor de respeto que la mujer. Porque realmente ese hombre, la liniecita de él es muy delgadita al homosexualismo. Por eso ve con desprecio a esa mujer o a las mujeres que hayan estado en la prostitución, porque él se ve reflejado en ellas, porque su vida ha sido igual y peor que esas mujeres. La mujer adúltera tenía a su esposo, pero estaba con otro hombre. La iban a apedrear, la iban a matar a piedra en ese tiempo. Hoy en día, si mataran a las mujeres con piedra, imagínense, a cada rato veríamos mujeres apedreadas, porque hay mujeres que son adúlteras. No solamente es el hombre, la mujer también. Entonces, la rodearon hombres y cogieron piedras para matarla, a piedras. Y Jesús le dijo a todos ellos, porque la rodearon fue hombres machistas, que pensaban que ella se merecía la muerte por haberle sido infiel al esposo, cuando ellos mismos que la rodeaban eran infieles a Dios y a sus esposas también. Se veían reflejado en ella como adúlteros. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y comenzó Jesús a escribir en la tierra. Muchos dicen que escribía los pecados de cada uno y que cada uno, mientras iba leyendo los pecados, cuando Jesús escribía cada pecado de cada uno de ellos al verse reflejados en esos pecados se iban, dejaban las piedras y se iban cada uno. Porque Jesús, cuando escribía en la tierra, significa: tú eres polvo, yo te creé del polvo y volverás a este polvo, a la muerte. Y lo que le estaba diciendo es: ella es creación de Dios como ustedes también. Y con el dedo que la señalas, con ese mismo dedo Jesús escribió: tú eres adúltero, mentiroso, engañador, fraudulento, corrompido sexual. De todo les escribió, y ellos, al ver su propia historia escrita ahí en la tierra, se iban. Y Jesús se quedó con ella sola y le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: nadie me acusa. Y él dijo: ni yo tampoco. Levántate, vete, pero no peques más. ¿Qué le dijo? Levántate de esa condición donde estás caída en el adulterio. Vete a tu casa, restaura tu hogar, pero no vuelvas a pecar en el adulterio. La restauró con el amor, sin ofenderla, sin atropellarla, sin agredirla, sin señalarla, sin cuestionarla, sin amargarle la existencia, porque cada uno sabe en qué está fallando. Uno no necesita un policía, ni una persona que lo esté vigilando, ni necesitamos estar vigilados por las ventanas y por las puertas y por las cámaras y por la gente que nos espera en las esquinas y en todas partes para ver qué vamos a hacer y con quién. Porque somos conscientes cada uno de en lo que estamos fallando
con Dios. Tenemos una conciencia que es como un árbitro que nos silba con el pito y nos dice, cuidado, estás fallando. ¿Sí? Así como las pandillas tienen pitos, ellos cuando pitan o silban, están dando señales a los compañeros que son otros pandilleros de personas que llegan al barrio, personas que llegan cerca a la empresa, personas que llegan cerca a un lugar, y ellos a través del silbido o de los pitos están dando señales, están mandando mensajes con ese sonido. De alerta, de vigilar, de esconderse, de muchas cosas. Los pitos, los famosos silbidos o pitos. La prostituta Rahab en el Antiguo Testamento, ella estaba metida en un problema sexual también en el Antiguo Testamento. Y ella era indigna para toda esa gente alrededor que vivía de donde ella estaba con su familia. Alrededor tenía un montón de gente que la cuestionaba, que la señalaba, que la despreciaba por su trabajo. Pero recuerden, todo inicia desde una raíz. ¿Quién te metió ahí donde estás? ¿Lo heredaste de tu papá? ¿Lo heredaste de tu mamá? ¿Un amigo? ¿Una mala amiga te metió ahí? ¿Fuiste influenciado? ¿Fuiste obligado? ¿Fuiste engañada? ¿Fuiste llevada a una situación donde tú pensabas que era una cosa y era la otra? Trata de blancas, se llama eso, trata de personas, que es cuando uno le dice, te voy a dar trabajo en otro país, y llegas al otro país, te encierran, te quitan los documentos, te dejan de esclavo o de esclava sexual, te venden. En ese caso no fue tu culpa, porque tú confiaste en la palabra de otra persona y la otra persona simplemente te tendió una trampa y tú caíste. Y por eso nosotros no podemos juzgar la vida sexual de nadie, porque nosotros no sabemos por qué cayó ahí en un tiempo y luego la persona salió de eso y nunca más volvió a eso, porque si cayó en eso fue porque alguien la hizo caer en esa trampa. Hay que mirar las historias, porque muchas veces, por eso yo les digo hoy a las niñas o a las jóvenes o a los jovencitos que están en modelaje, ese es mi campo. Yo trabajé muchísimo tiempo como instructora, como profesora, como conferencista, dando clases, enseñando todo lo que yo ya había aprendido en modelaje, pasarela, protocolo, glamour, etiqueta, imagen, todo lo que es ese mundo artístico, pero desde la educación. Pero yo les puedo decir por experiencia personal que muchas veces a uno le tienden trampas, porque ven en uno un anhelo de triunfar, de querer, de ser reconocida, de sobresalir. Y las personas que tienen ese poder de entregarte eso, te utilizan y te pueden hundir. Y te pueden también tender una trampa y hacerte caer. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema. Mucha gente está encerrada en otros países y las vendieron a la prostitución, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Con engaños de que iban a prosperar, que les iba a ir bien, que iban a tener oportunidades, y utilizaron esas artimañas, esos engaños para llevar a la persona a un estado de esclavitud sexual. Y hoy les quiero decir que en algún momento de mi vida, cuando yo estaba al inicio en modelaje, que empecé a estudiar, primeramente hay que estudiar para uno poder ser modelo profesional, primero tiene uno que estudiar,
y luego uno tiene que prepararse y tener una trayectoria como profesional. Entonces yo les puedo decir que en mi camino del modelaje yo siempre estuve mentoreada de gente, siempre estuve mentoreada de personas buenas, pero yo creo que dentro de ese medio hay mucha gente que tiene muchas artimañas y engañan a los demás. Y les puedo decir que las promesas que te hagan de que te voy a llevar a otro país, que en otro país te va a ir mejor, que allá puedes ser famosa, que allá puedes triunfar, y muchas veces uno se confía de esa amiga, de ese amigo, de ese grupo de personas, y esa misma amiga, amigo, grupo lo puede llevar a uno a una esclavitud sexual. Y yo le doy gloria a Dios que el Eterno me previno, me evitó llegar a un estado de la prostitución, pero acuérdense que hay una línea muy pequeñita, porque uno muchas veces está haciendo un trabajo y está uno haciendo, por ejemplo, protocolo, que es siendo la cara linda de un evento, entregando publicidad y productos de souvenirs, o entregando, esto se llama como cuando uno hace regalos de un producto, ¿sí? Y uno puede ser modelo de protocolo en una empresa, pero puede ser que detrás de la empresa haya una fachada y detrás esté la prostitución, y pueda una joven o un jovencito caer sin que quiera, sino que bajo engaños. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volviendo al tema de esta Batsheba, ella lucha con eso porque los que la conocieron en ese mundo, su familia misma, porque ella estuvo mucho tiempo en las drogas y en la prostitución. Entonces, aunque ella ya salió y bueno, ha caminado diferente, la gente que la conoció en ese mundo no la perdona. Y siempre en los comentarios la insultan, le recuerdan el pasado, quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, la misma gente que la conoció, si tuvo muchos clientes, porque esas mujeres tienen clientes. ¿Qué es un cliente? Una persona que la busca con frecuencia y le paga. Esa es la prostituta, hombre o mujer. Entonces ellas, cuando salen, el mismo hombre que no perdona que ella haya sido así, al verla que ella sale, no le perdona que tampoco salió. O sea, el hombre machista ni la quiere cuando estuvo en ese mundo, ni la quiere cuando sale de ese mundo. Porque el hombre machista, él se ve reflejado en lo que él es o en lo que él fue a través de esa mujer que practicó ese tipo de trabajo. Y ella lucha, como luchaba María Magdalena, como luchaba la mujer samaritana, aunque Jesús las haya restaurado, cambiado, liberado, transformado, los que eran externos, hombres o mujeres, no les perdonaban la vida que ellos vivieron, porque son fariseos, porque son hipócritas, porque ellos cuestionan lo que ellos mismos son o ellas mismas son, lo cuestionan en los demás. Es como cuando una persona dice, no, es que tal persona es así, pero la que es así es la que está cuestionando. Entonces, cuando yo veo que un hombre se ensaña en una mujer y la trata así con dureza y con desprecio y con señalamientos y con ese odio y con esa rabia, es porque él se está reflejando en ella. La prostituta Rahab era confrontada de los que vivían alrededor de ella y de la gente que la conocía. O sea, era una vida como lo que yo les digo de Batsheba, como que ella quiere levantar cabeza, pero los demás quieren es que la mantenga hundida en el fango, que no pueda salir. El enemigo odia la idea de que nosotros podamos levantar cabeza y subir.
o levantarnos y conectarnos con Dios. Él no quiere eso. Él odia eso. Él odia que un hombre o una mujer se entreguen a la palabra, porque vamos levantando, como se dice, cabeza. Ya no estamos hundidos, sino que nuestra cabeza en el Señor, que la cabeza de la autoridad, se va levantando de una manera honrosa, digna, porque el enemigo nos quiere mantener agachados, como cuando la gente mira el celular así, está agachada. El enemigo nos quiere así, subyugados, no así, mirando hacia el cielo. Él nos quiere así, mirando hacia abajo, así, hacia el infierno, porque abajo está el infierno, en el centro de la tierra. Arriba está la gloria de Dios, el eterno. Él nos quiere así, por eso utiliza el dispositivo para llevarnos a tener una mente hacia abajo. Y voy finalizando. Tengo todavía acá, sí, tengo mucho tema. Entonces, la esposa de Oseas era, en el Antiguo Testamento, una prostituta. Y el profeta se tuvo que casar con ella por orden de Dios. Dios le dijo, cásate con ella. Y probablemente para él era una confrontación que todo el mundo dijera, el profeta tiene una esposa prostituta. ¿Por qué? Porque ella era reconocida por ese trabajo. Es decir, todo el mundo sabía que ese era el trabajo de ella. Es como cuando uno es predicador, todo el mundo sabe que uno es predicador, porque lo ha visto, porque lo ha escuchado, porque otros le contaron. En estos días estaba en un lugar con unas personas y yo nunca le había dicho a esa persona de mi trabajo, ni de mí, no sabía él. Yo pensaba que esa persona no sabía nada de mí. Me dijo, ¿usted qué hace? Porque realmente no nos conocíamos, sino que era como contacto de otra amistad mía. Entonces, por algún tema de trabajo, lo conocí y me dijo, ¿usted qué hace? Yo le dije, yo soy profesora. Sí, ¿y de qué? Yo le dije, de humanidades. Esa es mi área. Sí, pero usted también es pastora. Y yo pensé dentro de mí, ¿cómo sabe eso si yo nunca le he dicho que soy pastora, ni le he compartido nada, ni he hablado con él de nada? ¿Cómo sabe él? Porque así tú no creas que la gente te conoce, la gente te conoce. La gente te conoce porque te ha visto, porque ha escuchado de ti, porque otros hablaron de ti, porque otros referenciaron de ti, cosas buenas o cosas malas. Y cuando él me dijo, es que usted es pastora, yo, o sea, ahí fue donde me di cuenta de que la gente sabe más de uno de lo que uno mismo se imagina. Hay personas que piensan, yo sé todo de ti, pero quiero decirte que mucha gente sabe todo también de ti y que uno puede saber todo de ti también. Entonces ya nada es oculto. Ya uno va por un lado y la gente está con el dispositivo y hacen como que hablan, pero pueden estar grabando. Hacen como que están mirando, pero pueden estar grabando y grabando audios y videos. Uno puede hacer eso. La gente lo puede hacer con uno y uno lo puede hacer con la gente. Entonces ya todo es público. Todo lo que se dice, todo lo que se hace es público, porque ya nada es privado. Entonces la esposa de Oseas, ella tenía un esposo profeta. Él la tomó como esposa. Imagino que él por dentro pensaría, yo con esta mujer que todo el mundo habla mal de ella. Es como cuando uno tiene un mal esposo, todo el mundo habla mal de él. Y uno se siente mal y uno dice, ay no, qué carga. Pero Dios le dijo, con ella. ¿Por qué con ella? Porque esa condición de esa mujer era la misma condición de la iglesia en ese momento en el Antiguo Testamento. La iglesia estaba en prostitución contra Dios. Adoraban ídolos, hacían rituales, invocaban demonios, prendían velas, adoraban imágenes, creían en los astros. Una cosa es la astronomía y otra cosa es la astrología. La astronomía son todo el universo. La astrología es el conocimiento de los astros. ¿Qué signo eres?
Eres Escorpión, eres Sagitario, eres Leo, eres Cáncer. ¿Cuál eres? ¿De qué fecha eres? Entonces tú te tienes que casar con este otro signo que es compatible a ti. ¿Dónde está eso en la Biblia? Se llama brujería. Y ellos creían en todo eso. Entonces, como Dios vio que el pueblo de Israel se había desviado por todos esos caminos que se llaman alternativas, no por el camino recto que es la regla, la palabra de Dios, no. Ellos se fueron por, como dice la Biblia, por como los ladrones, por los caminos alternos, las alternativas. Y le dijo a Oseas, cásate con ella, para que todo mundo sepa que así como tú te casas siendo un hombre de Dios con esa mujer indigna, así yo mismo como creador y padre de todo este pueblo, también ellos son indignos y están en prostitución contra mí, que soy el esposo, porque Dios nos ve como sus hijos. Pero la Biblia también dice que nosotros somos la esposa, la novia, la elegida de Dios, la iglesia. Entonces una iglesia llena de miren la alabanza que hoy en día hay en los púlpitos. Son coreografías, con bailes, con movimientos, con señales en las manos y pies, que la Biblia habla de que las personas que tienen maldad hacen señales con las manos y hacen señales con los pies, el rap, todo lo que es rapear, todo lo que es hacer como señales diferentes con los dedos y con los pies, pasos, todos esos son invocaciones de demonios. Y ustedes ven en los púlpitos, ya está eso, luces de varios colores como si fuera una discoteca, y raperos, y se montan al púlpito con gafas y con gorras. Entonces, la Odisea, la iglesia que se volvió con el mundo, y hizo una alianza y se contaminó. Entonces, cuando el profeta Oseas tenía a esa esposa, todo el mundo lo señalaba. Allá va ese señor que es un profeta con una esposa que es prostituta. Entonces él era el hazmerreír, la crítica, el desprecio de la gente por tener una esposa así. Así se siente Dios con nosotros, de que Él se siente traicionado por nosotros. Él se siente traicionado por nosotros como Padre, como Creador, se siente traicionado por su creación. Eso era lo que le quería decir al pueblo. Ese hombre se casó con esa indigna y yo tengo que estar con todos ustedes que también son indignos delante de mis ojos, para que lo tengan claro por qué se casó él con ella. Era una simbología, como lo que yo les digo, cuando el hombre desprecia a la prostituta y a la mujer que fue o que hizo, y él la aplasta, porque él se ve en ella. Él se ve con desprecio en ella porque él mismo desprecia a ella, porque ella es una representación de él mismo, que él se desprecia, que él se odia, que él a sí mismo no se quiere por la vida y la conducta que él mismo ha llevado como hombre en la parte sexual. Dignidad ministerial. Cuando nuestro llamado que Dios nos regala es motivo de crítica, de burla, de señalamiento, de cuestionario, que lo dije en la prédica pasada, de los demás. Como le dijeron a Jesús, es que tú eres de Jesús, tú eres de Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Un pueblito humilde, un pueblito lejano, un pueblito de casas humildes. No había riquezas, era un pueblito común y corriente. Ustedes van a un pueblo es sencillo, las casas son sencillas, todo es humilde. Hay pueblos que son más lujosos hoy en día, pero Nazaret era un pueblo humilde, de casas humildes, porque cuando una persona es llamada por Dios, los demás, para poderla validar, creerle, valorarla, según la gente materialista y los que se dejan guiar por la vista,
porque cuando iban a elegir al rey David, Dios le dijo al que lo iba a elegir, no mires el físico ni la apariencia, porque yo miro el corazón. Entonces la gente, si uno es ya una persona reconocida, quieren saber si uno vive en una casa lujosa, si uno tiene plata, en qué barrio vive, en qué estrato estás, para poder la persona validar que así tú tengas ese llamado tan grande, vaya acorde a una buena casa, a una buena posición, un buen estrato. Y muchas veces Dios no lo permite. Dios permite, como los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles, los saca de la comodidad y los pone en incomodidad. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Porque si tenemos un llamado grande y estamos muy cómodos, nos podemos volver laxos, que es cuando nos volvemos perezosos espirituales y podemos caer en comodidad, y en esa comodidad dejar de esforzarnos y de tener la devoción o de tener la entrega para con Dios, porque la comodidad uno lo relaja. Si uno vive en una casa muy linda, con mucha plata guardada, con todas las comodidades que no le falta a uno nada, uno tiende a volverse perezoso espiritual. Por eso la Biblia dice que con dificultad los ricos se salvan. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen comida, vestuario, casas, plata, tienen una vida económica estable, entonces no les preocupa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen, ya lo tengo todo, como Bill Gates, como Elon Musk, gente que son billonarios, multimegamillonarios. A ellos ya la economía no es lo que les importa, ya eso lo resolvieron. Entonces, como ya resolvieron eso, el Dios de ellos es eso, esa comodidad. Entonces, cuando el Eterno nos entrega un llamado, muchas veces no nos da muchas cosas, o nos ponen en unas incomodidades con una gente incómoda, en unos lugares incómodos, inclusive feos, con gente desagradable, y uno dice, ¿por qué? Porque acuérdense que el proceso, como le pasó a Pablo, como le pasó a Lucas, que era un médico, apóstoles incómodos, estaban incómodos, no tenían una casa propia, no tenían un lugar estable, no tenían una economía estable, a ellos les tocaba vivir de la provisión del Eterno, incómodos, para mantener el Eterno a ellos humildes y que ellos reconocieran que necesitaban mantener en esa incomodidad para mantenerse humildes. Entonces, muchas veces personas nos preguntan, ¿por qué Dios ha permitido que yo esté tanto tiempo en una situación, en un barrio, en una casa, en una situación? Porque Él en esa incomodidad es lo que está permitiendo es que no te acomodes. Espérate un momentico, yo organizo acá una cosita, ya retomamos. Bueno, entonces, retomando. Cuando nosotros tenemos ya toda esa, como toda esa claridad, un momentico aquí, sí. Cuando nosotros ya tenemos toda esa claridad de que si vamos a una casa muy lujosa, en un barrio muy lujoso, con mucha plata, con mucha comodidad, vamos a comenzar a soltar nuestras responsabilidades y nuestro amor y fe por el Eterno, porque como ya lo tenemos todo resuelto, ya nada nos preocupa, entonces ya todo eso pues nos da una tranquilidad. Entonces el Eterno, ¿qué dice? Te voy a dejar una incomodidad, te voy a llevar a unos lugares a donde no quieres estar, con gente que tú no quieres estar, para que vivas en medio de ellos y tu luz los vaya transformando. En estos días, en mi tiempo, porque cuando ustedes vean esta prédica ya ha pasado mucho tiempo, el Eterno me dijo algo referente a esto que les estoy comentando.
me decía, cuando tú estás en un lugar, porque ustedes saben que nosotros estamos en diferentes lugares, diferentes tiempos. Nosotros estamos, yo por ejemplo, soy consciente de que cuando yo estoy en un lugar, la presencia de Dios va a donde están los hijos de Dios, obvio. Entonces, digamos que yo estoy por una temporada en un lugar, en un territorio, y yo estoy unos días ahí, o una temporadita pequeña, o lo que Dios quiera. Al estar yo ahí, siempre voy a estar orando. Entonces, no solamente voy a orar por mí, sino que voy a orar por el lugar, por los alrededores, por el lugar que se llame ciudad, barrio, país, o por las personas que están a mi alrededor, aunque no las conozca. Voy a estar orando por el bienestar de mío, del lugar donde estoy y alrededor. Entonces, ¿quiénes van a ser más bendecidos? Los que están alrededor. Aunque ni yo los conozca o ellos de pronto me conocen, porque otros, como yo les decía, otros les cuentan, allí parece que vive una persona o que a veces viene una persona, o ahí en ese lugar estuvo una persona, o en ese lugar hay una amistad o alguien que conoce a esta predicadora, y se vuelve uno, entre comillas, famoso, aunque uno no conozca a esas personas, como me pasó con este señor que me dijo, tú eres pastora, pero yo nunca le dije, porque no somos amigos, no somos nada, pero él ya sabía de mí. Entonces cuando las personas, nosotros estamos en un lugar como era Jesús, Jesús llegaba a una casa y la presencia del Eterno estaba con él en esa casa, pero alrededor. Y imagino que cuando él se hospedaba en lugares, porque él iba de un lugar a otro, él no se quedaba en un solo punto, él iba de un lugar a otro, como nosotros a veces estamos en un lugar y otras veces estamos en otro lugar. Y cuando él estaba en ese lugar, al orar al Padre que bendijera ese lugar alrededor, ¿quiénes iban a ser bendecidos? Los que estaban alrededor, aunque fueran gente mala, aunque hubieran hechiceros, brujos, satanistas, magos, haciendo daño, declarando contrarias cosas a ese lugar a donde están los hijos de Dios. Mas, sin embargo, los hijos de Dios, al levantar la oración por ese lugar y alrededor, los que son bendecidos son los que están alrededor. Y por eso Él nos lleva a ciertas partes que a veces no entendemos por qué, es porque Él nos lleva para que comprendamos que nuestra presencia está transformando a los que están alrededor, indirectamente. Jesús transformaba a la gente indirectamente por solamente Él estar en un lugar. Voy finalizando. Entonces, dignidad ministerial, que es un respeto que la gente nos tiene por el llamado. Hay gente que no nos cree, pero no nos importa.